Vamos a empezar. Denme un segundo, voy a compartir ahora la pantalla. Para los que recién se están incorporando a la clase, voy a remitir otra vez el link para el Classroom, donde están los enlaces para los videos de las clases que hemos pasado. Y así no tengan ustedes ningún inconveniente. Denme un segundo, ahorita estoy abriendo el correspondiente. Ahora sí, muy bien. Muy bien. Como parte de los requisitos para aperturar una entidad, nosotros sabemos que tenemos que realizar el trámite ante Fondo Empresa. Fondo Empresa nos va a dar el registro de comercio, que es el documento válido para realizar actividades económicas dentro del país. Muy bien. Ahora, vamos a ingresar acá. Les voy a mostrar lo que tenemos que hacer primero. Bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer para poder registrarnos es ingresar a Fondo Empresa. Muy bien. Estás muy bonito. Revísalo, revísalo. Muy bien. Entonces vamos a ingresar acá a Fondo Empresa, donde vamos a ver los portales de acceso donde tenemos que realizar la inscripción. Ciertamente la página como tal no está acá, sino está en esta parte, en la oficina virtual de registro de comercio. ¿Por qué son dos páginas independientes? Bueno, porque Fondo Empresa en sí misma es una entidad privada, ¿sí? Pero que tiene una responsabilidad pública, si quieren, ¿sí? Cuando se habla de responsabilidad pública, estamos insinuando o estamos determinando de que tiene responsabilidad ante la sociedad de manera directa. Todos tenemos responsabilidad pública como profesionales, como empresas, como ciudadanos. Sin embargo, una empresa privada con responsabilidad pública específicamente es aquella que tiene una naturaleza de constitución independiente del Estado. Puede que sus actividades no se relacionen con las del Estado en sí mismas, pero que por su naturaleza, por las actividades que realizan, son primordiales o importantes para el Estado. Bajo esta lógica, es que el Ministerio de Planificación y Desarrollo Rural, así como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la AGETIC, generan ya esta creación de una plataforma específica, en el sentido de que se espera que, que todas las empresas, todas las entidades realicen sus registros y demás a partir de esta página. Muy bien. Ahora, en este caso en específico, vamos a ingresar acá. Y en acá se va a poner crear una empresa. Con toda esta información, se van a llenar todos los trámites para una mía y con esto se va a crear el tema del Ministerio de Trabajo. Entonces, primeramente vamos a obtener nuestro NIT, luego vamos a hacer nuestro registro en tu fondo de empresa y luego de manera posterior vamos a hacer el Ministerio de Trabajo. Respecto al tema del ministerio, es sencillo en muchos términos, porque vamos a ingresar de esta manera acá y de la misma forma vamos a buscar la sala de trámites que están en acá.
Ahora, cabe aclarar que tanto, tanto la página web creada para el registro de comercio, que es miempresa.gov.bo, así como la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, comparten una matriz común, ¿sí? Vamos a poner acá aceptar y vamos a ver en la parte inferior derecha que dice que es AGETIC la que gestiona estos datos. Esto es válido tanto para la oficina virtual del Ministerio de Trabajo como para el tema de fondo de empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque AGETIC es la Agencia Estatal de Tecnologías de la Información. AGETIC está, si quieren, centralizando toda la información referente no solamente a la proporcionada a entidades públicas como tal, como sería el Ministerio de Trabajo o Impuestos Nacionales, sino también a entidades privadas, pero que tienen función pública, como como el registro de comercio mediante fondo de empresa, el CIGEP, así como también poco a poco ya está recopilando la información al respecto de las diferentes AFPs y las cajas de seguro. De momento, esas últimas aún están pendientes de vinculación o de mm, relación, si quiere, ¿sí? Entonces, nosotros ingresamos acá. Cuando ingresamos por primera vez, esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Cuando se crea por primera vez, es decir, cuando nunca antes habíamos ingresado y no tenemos un registro como tal. Si ustedes se percatan cómo ingresamos a la plataforma, debemos utilizar los datos de el NIT, el usuario y la contraseña con los que accedemos a la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, es bajo esta lógica que se va a tomar los mismos datos que para, para impuestos. Es decir, que el tema de Ministerio de Trabajo va a usar los mismos datos que de impuestos nacionales. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando ingresemos por primera vez es leer la información o la declaración primaria, ¿sí? Cuando se ingresa por primera vez, lo que va a salir es este formulario, ¿sí? Donde les está diciendo o les va a recalcar lo importante y el por qué están sacando el mismo. Entonces, información importante del servicio en línea de la Oficina Virtual de Trámites, OBT. El Decreto Supremo 3433, de fecha 13 de diciembre de 2017, y la Resolución Ministerial 105 del 19 de enero de 2018 establecen la inscripción de forma gratuita en el Registro Obligatorio de Empleadores, ROE, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Toda empresa o establecimiento laboral del sector privado e instituciones públicas comprendidas en los siguientes puntos debe realizar su inscripción. Ahí hay un detalle. Tanto la resolución como el decreto supremo estipulaban que la inscripción era obligatoria, en el sentido de que la misma sola y simplemente se podía llenar, eh, ni bien se contaba con un NIT. Generaba esa obligatoriedad. Sin embargo, cabe recalcar que si bien existe una multa de 1.000 bolivianos por el no registro, el registro solo se convierte en obligatorio cuando ya hemos tenido nuestro primer empleado. Si hasta el momento nosotros no hemos tenido un empleado, no tenemos esa obligación, ¿sí? Entonces, de momento, eh, al momento de salir la normativa, sí había la obligatoriedad. De hecho, el plazo para el registro fue hasta agosto de 2018. Sin embargo, durante ese mismo periodo 2018 se estipuló, o bueno, se sacó normativa modificatoria al respecto mediante decretos, resoluciones ministeriales que ampliaban y modificaban los términos. Es por eso que, aunque mi NIT corresponde a la gestión 2016, yo he realizado recién la inscripción a la oficina del Ministerio de Trabajo en 2021. ¿Por qué? Porque no tenía la obligatoriedad, de hecho no tengo la obligación. Yo lo he hecho por un tema
de contar con el certificado para poder presentar otro tipo de actividades y lo mismo puede suceder con cualquier unipersonal que tome esa determinación. Lo primero que se nos pone es lo siguiente. Decreto Supremo A. Para todas las personas o establecimientos laborales del sector privado que sean estas sociedades comerciales, empresas unipersonales, sociedades cooperativas, sociedades civiles, asociaciones civiles u otras independientemente de su giro o de su naturaleza. B. El sector público, todas las instituciones que comprenden el órgano de Estado plurinacional que ejercen funciones de control, la defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, así como las universidades públicas. ¿Cito? Vamos a ver. Ahora sí. Universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras, bancarias y no bancarias, e instituciones públicas de la seguridad social. C. Todas aquellas personas jurídicas que perciban, generen y o administren recursos públicos. Todas aquellas personas naturales que perciban, generen y administren recursos públicos y tengan a su cargo dependientes laborales. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana Nacional respecto a su personal administrativo. Ahora, de acuerdo a esta resolución, también lo aclara en este mismo formulario, se establece que existe plazos de entre 30 y 120 días para realizar la inscripción sin multas, de acuerdo a las características de la empresa o institución. Nosotros ponemos que estamos de acuerdo, que hemos leído y comprendido la información anterior y con eso vamos a poner continuar. Lo siguiente que va a aparecer es una guía por la plataforma. Ustedes presionan iniciar guía, van a la parte de ayuda, les va a explicar qué es lo que tienen que o qué información les va a salir en la parte de ayuda. Una vez que nosotros pongamos esta información, ponemos siguiente y vamos a ver la parte de las opciones principales del sistema, que es mi cuenta, ver guía y la opción de salir. Estas tres opciones son solamente nominativas. Luego tenemos las opciones de actualizar y habilitar el modo de pantalla completa o no en la plataforma. Una vez que ustedes pongan entendido, les va a pedir lo primero, el registro del correo electrónico. Ahí pueden poner cualquier tipo de dominio que ustedes tengan y poner ahí el correo con el que van a utilizar más o el que va a ser su principal vía de comunicación con el Ministerio, con el Registro de Comercio. Teniendo en cuenta de que es en acá donde van a llegar las notificaciones en caso de que hayan observaciones u otro tipo de actividades dentro de Fondo Empresa. Recordemos que Fondo Empresa es una entidad que tiene derecho a tiene derecho no solamente a realizar el tema de administrativo de recopilar información, sino también tiene ciertos derechos para poder hacer ciertas fiscalizaciones. No lo hace muy frecuentemente, pero recordemos que esta entidad eh, comparte información con la GETIC, GETIC comparte con Fondo Empresa y con Impuestos Nacionales. Luego tenemos que confirmar la dirección de correo electrónico, donde sea en la página enviado de manera automática un correo electrónico a ese correo que ustedes han proporcionado y deben proceder para activar la cuenta, ingresar a ese correo electrónico a su bandeja. Si no lo encuentran en su bandeja de entrada, puede estar en el spam. Entonces nosotros ingresamos al correo electrónico pertinente, donde esté, y ahí está el correo. Como ustedes verán, llega casi de manera inmediata. En el mejor de los casos, va a llegar en la bandeja principal. En el peor de los casos, por algún tema de seguridad de su misma
computadora, puede que la manden de su correo lo manden al spam u otra carpeta de correos no deseados. Una vez que les llegue, ingresan y va a decir activación de cuenta. Ustedes pueden activarlo haciendo presión en el botón naranja o en el link, como ustedes prefieran. Ahora, ponen aceptar, activan la cuenta y van a dirigirse a la misma página o plataforma si quieren. Ahora, aquí hay un recordatorio que ya no les sale, pero que es muy importante recordar, que dice lo siguiente. Recuerda que todos los datos de identidad de las personas, nombres y apellidos que sean ingresados al sistema deben ser introducidos de manera íntegra para su validación con SIGEP. Informarle que se adicionó la clasificación de cédula de identidad extranjera dentro de los tipos de documentos contemplados para la elaboración de planillas y en los instructivos de llenado pertinentes, como ya lo hemos visto la vez que hemos hecho el envío. Ahora, cuando la cuenta está activada, ya podemos ingresar con los datos de nuestro usuario y contraseña de impuestos nacionales. Como verán, he puesto mi número de identificación tributaria, el nombre de mi usuario y mi contraseña. Pongamos iniciar sesión y nos da estas dos, dos tipos de empresa que podemos escoger. Nos dice que tenemos que escoger el tipo de institución, organización, empresa que deseamos registrar con este NIT. Es muy importante que ustedes sean conscientes de qué es lo que quieren realizar o qué registro van a llevar en este NIT. El primero corresponde a empresas cuyos datos se obtendrán automáticamente de la información registrada en Fondo Empresa. Son las entidades o empresas que poseen NIT y matrícula de comercio. Mientras que la segunda opción son los otros rubros. Los otros rubros son empresas unipersonales sin matrícula de comercio, cooperativas, empresas públicas, entes gestores, entidades civiles, entidades públicas, entidades territoriales autónomas, fuerzas armadas, fundaciones e instituciones financieras públicas, ONGs, organizaciones religiosas, organizaciones sociales y personas naturales con dependientes. Entonces, una vez que nosotros determinamos cuál de los dos va a ser el tipo de registro que vamos a realizar, vamos a escoger cualquiera de las dos opciones. Al momento que se realizó la inscripción, yo no poseía una funda empresa. Por lo tanto, a mí me correspondía el otros rubros. Es decir, que no podía ser registrado como empresa que contenía o tenía una matrícula de comercio, pues no la poseía. Tenía que ir a otros rubros donde están las empresas unipersonales sin matrícula de comercio. Como verán, dentro de otros rubros hay bastantes opciones al respecto de el tipo de entidad que se puede o que pueden ser registradas, así como el tipo de entidad o las entidades que tienen la obligación de estar registradas. Básicamente, cualquier persona jurídica o persona natural que cuente con dependientes tiene que tener un registro o un ROE, que es el registro obligatorio de empleadores. Es decir, cualquiera de las personas que tenga o que realice este tipo de actividad necesariamente debe poder realizar o debería tener la opción de realizar tanto su registro como su manejo o su declaración en caso de que sea obligatorio. Recordemos que la obligatoriedad solo importa o solo se genera cuando existe un dependiente. Mientras no se tenga un dependiente, no se puede generar o no se puede
tomar en cuenta el tema del envío. Simplemente se puede activar, pero no enviar, porque no tenemos un dependiente. Entonces no hay declaración que enviar. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez? Ya. Una vez que ustedes escojan el tipo de entidad que vamos a registrar, vamos a seguir al siguiente paso, que va a ser el siguiente. Muy bien. Hacen clic aquí y nos preguntan, ¿no? Usted registrará una institución como otros rubros, empresas públicas, empresas unipersonales sin matrícula de comercio, cooperativas, empresas públicas, entes gestores, entidades civiles, entidades públicas, entidades territoriales autónomas, fuerzas armadas. ¿Está seguro de continuar? Si ustedes están completamente seguros que ese es el tipo de institución que se tiene que manejar o qué es, entonces se va a poner que sí y se va a continuar. En este paso ya vamos a generar los datos generales de la empresa. Acá vamos a llenar el tema de nombre, razón social, dirección, actividades y otros. Entonces empecemos con el llenado, ¿no? Se sugiere que se verifique antes de empezar o continuar que esta es una empresa con o sin fines de lucro. Si ustedes presionan que sí o que no, se va a continuar o se va a reiniciar el proceso de inscripción. En este caso vamos a poner la fecha de constitución, la fecha de inicio de actividades. Cuando nosotros tenemos una actividad formal con una persona jurídica, va a haber una fecha de constitución y una fecha de creación del NIT, ¿sí? En este caso vamos a sacar el tema de la fecha de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales para saber en qué fecha se creó el NIT y por lo tanto saber en qué fecha se inició la actividad económica como tal. Ingresamos, ponemos el usuario, la contraseña y el código CAPTCHA. Entonces ponemos eso, aceptar, ponemos aceptar acá y vamos a sacar la fecha. En acá desde el 14 de julio de 2016 y es la fecha que tenemos que poner en la fecha de constitución. Lo mismo tiene que ser en la fecha de inscripción de impuestos nacionales. ¿Por qué es diferente entre una y otra? Porque se estima o se entiende que la fecha de constitución, sobre todo una empresa o una persona jurídica, no va a ser la misma que la fecha de inscripción en impuestos nacionales. En una unipersonal sí, pero en una entidad o en otro tipo de persona jurídica no. ¿Por qué? Porque hay etapas que se debe seguir antes de la constitución de una empresa propiamente dicha. La primera es el acta de constitución. El acta en sí misma es un documento que demuestra la intención de la creación de una entidad, mientras que el testimonio de constitución es la protocolarización del mismo y el tema de impuestos nacionales viene de manera siguiente, si quiere. En este caso vamos a ejemplificarlo. Vamos a tener un primer bloque donde está el acta de constitución,
un segundo bloque que va a ser con respecto al tema de testimonio de constitución y un tercer bloque donde vamos a realizar la adquisición de nuestro NIT. De manera posterior ya vamos a tener diferentes, no etapas, sino diferentes registros legales que deberíamos realizar, ¿sí? Como lo es una empresa, la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, las Cajas Nacional de Salud, AFPs y otros registros que correspondan. Entonces, tenemos en primera instancia un acto de constitución que daría el inicio a nuestras actividades propiamente dichas, el testimonio con el cual es la fecha con la que ya se arranca con la actividad económica, el NIT, que es el documento que valida nuestra persona, no nuestra personería, pero sí nuestras actividades en el territorio nacional que cumplan con el tema legal, ¿no? Esas dos primeras partes se podrían considerar una sola. ¿Por qué? Porque es la constitución propiamente dicha, ¿sí? Por eso, en una unipersonal, las, la fecha de constitución y la fecha de inscripción en impuestos nacionales básicamente va a ser la misma, mientras que en otro tipo de entidad va a ser diferente. Ahora, nos da también otras opciones en la parte de abajo. Nos dice que no, uno, si cuenta o no cuenta con trabajadores. Si no cuentan con trabajadores, tienen que hacer clic en ese lugar. Luego cuenta con un sindicato. Bueno, entonces si no cuenta con un sindicato, ponen el clic correspondiente y luego está cuenta con un comité mixto. El tema de los trabajadores, el número o si se cuenta o no con trabajadores, es la que va a determinar si existe la obligación de generar eh, la obligación de declaración. Con respecto al tema de los sindicatos, bueno, el sindicato solamente se genera cuando existe un número mayor a 15 personas o dependientes de, mmm, dependientes no de alta jerarquía, sino de una jerarquía media e inferior, ¿sí? Y respecto a la comité mixto, es el comité que determina el tipo de accionar o los convenios entre empleados y empleadores. Este comité tiene una parte de conformante por parte de los empleados y otra parte que le conforma el empleado. Bueno, luego tenemos los datos de la casa matriz y sucursales. Si ustedes tienen más de un lugar donde se realiza el tipo de trabajo, tienen que agregar sucursales en caso de que solo cuenten con un lugar para realizar su actividad económica, van a poner casa matriz. Adicionalmente a eso, nos piden la información del representante legal o propietario. Ahí nos pone que ingresemos todos los datos para validar si estamos dentro de la base del CIGEP. Pongo el número de carnet, la fecha de nacimiento y los nombres. Nombres, primer apellido y segundo apellido. Lo componemos de esa manera. Una vez que nosotros insertemos nuestros datos o los datos del dueño, debemos poner validar para que estos se comparen con las bases del CIGEP. Una vez que se validen, estos se van a ensombrecer y ya no van a permitir cambios. Como verán, han tomado otro tono y no se puede realizar cambios a no ser que nosotros le pongamos el título de cambiar. En este caso no.
Ahora, de manera siguiente, si quieren, van a poner el tema de la dirección. Es muy importante tener en cuenta que para validar los documentos de identidad tienen que ser los que están anotados en nuestro em, carnet. Luego ponemos la dirección fiscal que tenemos, poniendo el nombre de la calle o avenida, el número del domicilio, em, la unidad vecinal o en este caso es la unidad de vivienda, el número de casilla postal. En caso de no tener, pueden poner solamente bastantes ceros, por menos 4. Si tienen el número de manzana, ponen el número de manzana. Si están en un edificio, tienen que poner el nombre del edificio, el piso y el número de oficina. Luego tienen que poner la zona, el departamento, luego la provincia, eh, la comunidad o la unidad económica donde se encuentran. Y en cuanto a las referencias, se tiene que poner un punto referencial por el cual sea sencillo llegar hasta nuestro domicilio fiscal. En caso de que no tengamos un punto como una plaza o un colegio como tal, lo que podemos decir es que determinar el tema de la avenida principal o la avenida más importante del lugar. En este caso, punto referencial puede ser el mismo que en nuestro certificado electrónico por parte de Impuestos Nacionales. Vamos a adelantar. Vamos a ingresar los datos. En este caso, punto referencial es un colegio o una unidad educativa. Con respecto a la información de contacto, tenemos que poner el teléfono o los teléfonos, así como el correo electrónico. Con respecto al teléfono, se valida que sea carnets o celulares o números fijos de teléfono. No hay ningún inconveniente. Y en la parte de correos electrónicos pueden ser uno o varios correos electrónicos. Todo va a depender de los datos del contacto que van a ser de la persona o las personas que tienen que recibir las notificaciones más importantes al respecto de estos trámites, así como si hubiera observaciones. En este caso he puesto un número celular y un correo electrónico. Una vez que ustedes terminen el llenado de datos, tienen que presionar en registrar. Si ustedes no han llenado algún dato, no se va a poder hacer clic en ese botón. En este caso vamos a buscar qué son las partes que nos faltan llenar de este formulario para poder realizar el registro. En este caso, vamos hasta más arriba, buscamos y vemos cuáles son los puntos. Muy bien. Vamos a la parte de arriba. Y ahora estamos buscando dónde existe la deficiencia.
Muy bien, vamos a la parte de arriba y vemos que nos falta el tema de la descripción de la actividad declarada, el tipo de organización, la razón social, nombre y la denominación. Muy bien. Vamos a llenarlo. Vamos a poner acá el tipo de organización. Muy bien. Hacia adelante. Hay bastantes tipos de organización. Todos los que nos enlistan en la parte de arriba. Antes de empezar la inscripción, nosotros tenemos que escoger cuál de esas corresponde. En este caso va a ser otro, pues no corresponde a ninguna de las otras actividades. Con respecto a la descripción de la actividad, tiene que corresponder a la actividad declarada en impuestos nacionales. Vamos a ingresar a la página de impuestos. Y en la parte de la oficina virtual vamos a generar la certificación electrónica donde van a figurar esos datos que nosotros necesitamos. Vamos acá a la oficina virtual y a la parte de trámites tributarios. Vamos a adentrarnos o hacer clic en el que corresponde a padrón biométrico digital. Al ingresar al padrón, tenemos que poner el número de carnet de identidad, el usuario, la contraseña y el código. Podemos ingresar y hay diferentes documentos que se pueden generar, desde reposición del documento de exhibición, reposición del certificado de inscripción, así como también el certificado electrónico donde va a figurar el, el tema de nuestra actividad económica. Nosotros hacemos clic en esa parte y obtenemos de esta manera tanto nuestra actividad principal como nuestra actividad secundaria. Ambas tienen un código correspondiente. Ponemos la primera, la actividad principal primero y luego la actividad secundaria. De esta manera, vamos a continuar. Aún no se puede registrar porque falta la razón social y el nombre o denominación. La razón social puede ser un nombre genérico, si quieren, o un nombre de identificación, mientras que el nombre o denominación es el nombre de la persona, en el caso de una unipersonal, y en el caso de una persona jurídica, el nombre con el que está registrado ante impuestos nacionales. Ambos, claro, en el caso de la razón social o una persona jurídica, no tienen que ser muy diferentes, es decir, no debería ser demasiado diferente la razón social con el nombre o la personería jurídica que se ha obtenido. Tampoco tienen que ser iguales, pero puede variar, pero mínimamente tienen que tener algún punto de coincidencia. Con respecto al tema de las unipersonales, estas sí se generan o se tienen un punto o un tema de
de igualdad, si quieren, porque la razón social va a ser el nombre y el nombre va a ser el nombre propio, es decir, en un nombre personal es más probable concebir esos dos como nombre y razón social. En este caso, la razón social y el nombre van a ser el mismo, mi nombre personal. Una vez que se ha concluido con el llenado de sus datos, se tiene que proseguir con el registro. ¿Hasta acá tiene alguna consulta, alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tuvieran? Muy bien, una vez llenado todos los datos, procedemos con la siguiente fase del registro. En este caso, nos pregunta si estamos seguros de registrar la información. Una vez que pongamos sí, vamos a, vamos a tener la emisión de nuestro formulario de inscripción ante el ROE. En este caso nos indica que la planilla inicial va a ser declarada vacía, ya que no tenemos dependientes laborales, y nos presenta toda la información que hemos declarado de manera ordenada. Dándonos con esto el documento que nosotros vamos a conocer como la declaración o el formulario de registro. No así el ROE propiamente dicho, que es un tipo de documento estilo registro. Vamos a ver ese documento. ¿Tito? Una vez que ustedes declaren el ROE por primera vez, con los datos que ya han consignado, tienen que poner en la parte de abajo, declaro y acepto la veracidad de este formulario, envían, y una vez que ustedes envían, ya se ha generado el registro. Nos indica que hemos concluido el trámite eh, con todas las opciones del sistema. Nos hacen el clic de siguiente. Vamos al tema del menú de opciones, el menú desplegable y los datos que ya conocemos. Vamos a ir a documentos y vamos a ver el documento que está pendiente de firma, que en este caso es el registro obligatorio de empleadores como tal. Sin embargo, aquí está el formulario de declaración. Nosotros ponemos imprimir y luego vamos a tener la pantalla para descargar. Descargamos la página y la guardamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a documentos? En documentos va a generar el, el único documento que es el tema de la inscripción, que es el RUE, pero que está pendiente de firma. Aún a la fecha sigue pendiente de firma. Esto debido a que no hay tantas personas o no hay tanta agilización en el proceso. Antes tardaban 1 o 2 meses en validar o dar la firma electrónica, ahora tardan un poco más. Desde el año pasado no se está haciendo o no se ha realizado al menos la firma en varias entidades. Sin embargo, estimamos que eso se tiene que regularizar para que cada uno genere ese tipo de documento. Ahí tenemos el formulario de registro obligatorio de empleadores, el formulario, no el ROE, sino es el formulario que acompaña al ROE, ¿sí? Hay que tener claro eso.
Para sacar el ROE tenemos que volver a otra página. Bien, con respecto a la inscripción, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Antes de que empecemos con el envío. Muy bien, vamos a continuar. Con respecto al envío, vamos a ingresar igual de la misma forma con el NIT, el usuario y la contraseña que usamos para impuestos nacionales. Y continuamos desde ese punto. Con respecto a las planillas, enseguida vamos a volver a verlas. Tienen bastantes opciones. En este caso, como verán, respecto al formulario de inscripción del ROE es diferente al que hemos realizado inicialmente. En este caso solo había dos opciones con respecto a las planillas, mensual y aguinaldo. Vamos a declarar de este mes, en este caso. Recordemos una cosa muy importante. Las planillas mensuales solo se ven o solamente se envían hasta el 15 de cada mes. El 15 de cada mes es el plazo máximo para el envío y para la declaración. No importa el tiempo que pase, ese es el plazo máximo. No puede variar, no varía en un día o dos, simplemente es hasta ese día. No importa que ese día caiga feriado. Sigamos viendo. Como verán, acá tenemos un solo funcionario, una sola persona a la cual declarar el importe del sueldo. En este caso lo vamos a llenar y para verificar todos los procedimientos vamos a eliminarlo para llenarlo desde cero. Vamos a hacerlo mediante agregar un nuevo trabajador o mediante la importación de las planillas, para lo cual tenemos que descargar una planilla y remitir la misma en formato Excel. Para agregar un trabajador de manera manual o individual, tenemos que llenar su número de identificación o su cédula de identidad, a fecha de nacimiento, poniendo la fecha en la cual figura en su carnet, poner el nombre completo, un momentito. Una vez que ustedes hayan puesto los nombres y el primer apellido y segundo apellido, tienen que presionar en validar en la lupita para que se certifique, se valide que esa persona existe, ¿sí? Vamos a buscar el país, van a poner el sexo y si está alguno de esos tres corresponde a ese tipo de actividad. Los datos del trabajo, la fecha de ingreso, a qué caja, a qué caja de salud corresponde, la FP a la que aporta. No es preciso poner el NUA, si quieren o lo tienen, pueden ponerlo. Se ha verificado ya los datos del carnet de identidad. Pueden buscar o pueden omitirlo, pues no es un campo obligatorio. Sin embargo, si ustedes lo ponen, tienen que buscarlo dentro de la página de la FP, como hemos visto la anterior semana.
Una vez que ustedes llenan todos los datos, van a poner guardar. Una vez que presionen guardar, se va a generar a la persona. Y lo que tienen que hacer es completar los datos del llenado. Clasificación laboral. Aquí existe una variedad de trabajos o de puestos que pueden ser ocupados o que se los agrupa a los trabajadores. El primero es Fuerzas Armadas, empleados de oficina, ocupación de direcciones en la administración pública y empresas, ocupación de profesionales científicos e intelectuales, ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo. En este tenemos que buscar el que más se aproxime a nosotros. Se pone y tienen que ustedes describir el cargo. En este caso, es un profesional de apoyo, un técnico. El cargo es un costurero. Respecto a la modalidad de trabajo, existen estas diferentes modalidades. Plazo fijo, que significa que va a trabajar por un tiempo en específico. Condicional o eventual, que va a trabajar por periodos de tiempo que requieran de ese servicio. Por realización de obra o servicio, es decir, en el contrato va a figurar que se concluya con cierto producto o con cierto servicio, como en las obras en construcción. Luego está el tema de por temporada y tiempo indefinido. El tiempo indefinido es, es la parte más importante, si quieren, o el contrato que más se acepta de acuerdo a la legislación. Los otros también son permitidos, pero hay que tener en cuenta de que cualquiera de esos va a tender o va a conducir a un trabajo indefinido de una u otra forma, teniendo entendido de que si usted tiene una relación laboral por menos de un año y se vuelve a retomar la relación laboral en menos de 3 meses, se va a tomar que la persona no se esté contratando por un tiempo definido o por la conclusión de un trabajo o proyecto, sino que se está tomando para siempre y por lo tanto se va a convertir en un trabajador de tiempo completo o tiempo indefinido. En función a eso, debemos escoger ese tipo de contrato. Si se va a escoger el de tiempo a plazo fijo, pues tiene que tener en cuenta que la relación laboral tiene que dejar de existir como tal por 3 meses por lo menos y después continuar. Respecto al siguiente parámetro, que es el tipo de contrato, solo existen dos tipos de contrato. Vamos un poco más adelante. Y es el escrito y el verbal. Aunque el verbal no suene a un contrato eh, demasiado legal o estable como tal, bajo nuestra normativa sí está permitido y sí es una figura legal correspondiente, es decir, el contrato tipo verbal existe, no es un invento o una salida de último minuto, sino que realmente está validado, sobre todo para el tema laboral, el tema de los contratos verbales es muy importante, considerando que de todos los, eh, de toda la materia como tal que existe al respecto, en derecho, sobre todo en Bolivia, no se debe o no se trabaja bajo el supuesto de inocencia cuando el acusado es el empleador, sino bajo el supuesto de culpabilidad. Cuando se acusa al empleado, recién se trabaja bajo la presunción de inocencia. Bajo ese concepto, si el empleado dice que existe un contrato de forma verbal y el empleador insiste en que no, tiene que probar que no ha existido ningún tipo de relación laboral. Sin embargo,
Si el empleado presenta algún tipo de evidencia que confirme que existe la relación laboral como tal, se le va a dar validez a ello. Entonces tenemos esos dos tipos de contrato, que es el verbal y el escrito, los tipos o modalidades de contrato que son diferentes, y finalmente vamos a tener los días pagados. Con respecto a los días pagados, debería figurar el tiempo en días de la relación contractual que se tiene. De acuerdo también al mes. En este caso, los días pagados fueron 31 en el caso de enero, las horas pagadas fueron 8, las horas pagadas fueron 8, el haber básico, dependiendo del tipo de persona, va a variar. En este caso era todavía el salario mínimo nacional a enero de 2021, que es 2.122. El bono de antigüedad que no existe. Luego tenemos el total ganado. Luego tenemos acá para marcar horas extras, de acuerdo al tipo de horas extras que tengamos, horas extras propiamente dichas, horas extras de recargo nocturno, horas extras dominicales, teniendo que cada una es diferente. Con respecto a las horas extras, siempre se van a pagar el 50% más de lo que se paga una hora de trabajo normal. Recargo nocturno es el 100% más y las extras dominicales es el 200% más. ¿Sí? Entonces, entre más fuera del horario de trabajo se realicen las actividades laborales, más tiene que ser el importe a ser pagado. En respecto a los dominicales, solo tienen que figurar el número de días que se ha trabajado o el número de horas, de acuerdo a cómo se esté realizando. Respecto a los bonos, van a darnos los dos bonos más comunes, que es el bono de producción y el subsidio de frontera. Y luego van a estar otros bonos o pagos. Con respecto al bono de producción, ¿por qué se lo establece o se lo pone? Porque es el más común. El bono de producción existe bastante, sobre todo en empresas industriales. Con respecto al subsidio de frontera, va a depender del tipo de entidad que se esté trabajando y de acuerdo a los límites fronterizos que existen. ¿Por qué existe la tendencia a que los lugares cercanos a las fronteras tengan menos población y también menos trabajadores y menos incentivos para ir hasta allá? Con respecto a otros bonos o pagos, dependiendo del tipo de entidad, puede existir uno o varios bonos, no están limitados, la ley no limita a los bonos u otros pagos. Ahí también se puede incluir lo de eh, lo de otros pagos especiales como bonos por el té, bono transporte, bono familia, todo dependiendo del tipo de bonificación que se le dé a los empleados. Como les explico, nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma. Ahora, una vez que nosotros determinemos si existe o no un, un tipo de bonificación, vamos a hacer clic o no en el lugar correspondiente. En este caso no va a corresponder ninguno de esos. Con respecto a total ganado, solamente va a estar el total pagado. Los aportes del SFP se van a calcular de manera automática. Si hubiera otros descuentos, se va a anotar en esa columna y con eso estaría llenado de manera individual. Ahora, si nosotros quisiéramos
llenarlo de manera mensual. En este caso, vamos a hacer ya la presentación. Tenemos que ingresar los datos del mes a declarar si existiera algo diferente. Antes de realizar la declaración, vean que los datos sean correctos, leen, revisan que todo esté correcto y se le pone declaro y acepto la veracidad de este formulario. Esto es el tema de personas retiradas en el mes, se va a ver ahí. Luego vamos a la siguiente. Y finalmente vamos a poner que declaramos la veracidad de este formulario. Vamos al siguiente y acá nos dice que para concluir el trámite de la presentación mensual de planillas se debe llenar los datos del depósito realizado previamente, tomando en cuenta que los depósitos que sean en efectivo en el sistema serán efectivos en el sistema medio día después de que haya sido realizado el pago en el banco. Si aún no realizó el depósito, puede cerrar la ventana y acudir al Banco Unión. El sistema recuperará toda la información de registros de este punto. Ahora, también nos hace recuerdo una cosa, que no se permite transacciones bancarias realizadas a través de banca en línea. Es decir, que no se puede hacer el pago de esto por transferencia bancaria. Sí o sí se tiene que hacer con pago a cuenta en un banco o entidad financiera, específicamente Banco Unión. Entonces, se hace la declaración, se hace el pago y en este se tiene que poner el número de depósito. El número de depósito está en la parte superior derecha, un número, el cual debemos digitar en esa parte para poder validar el envío. En este caso, vamos a verificar esa boleta de depósito, que es esta parte de arriba. Nosotros hacemos el llenado de ese importe o ese número en nuestra declaración y con esto vamos a generar el siguiente paso de la declaración. Es muy importante, como les digo, recordar que este documento, este pago, sí o sí tiene que ser en una entidad financiera. No puede ser eh, mediante pagos en línea, como nos indica la misma declaración. Ingresamos y ponemos el número de depósito. Ponemos la fecha y validar y generar la declaración. En cuanto la misma esté declarada, se va a generar en esta parte la declaración. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda al respecto, tal vez? Muy bien, les voy a enseñar los diferentes, cómo se ven las diferentes oficinas virtuales, dependiendo el tipo de entidad que esté manejando la misma. Por ejemplo, en este caso, es una cuenta de una unipersonal sin trabajadores, pero que aún está activa, propiamente dicha. Tenemos el formulario de inscripción, el formulario de registro y tenemos estas variedades de planillas. Como verán, hay mucha más variedad que en la que vimos inicialmente, donde solo existía el mensual y el aguinaldo. ¿Por qué? Porque en este caso se cuenta ya con más opciones. Si nosotros proponemos mensual o retroactivo o aguinaldo, siempre nos va a salir
que nosotros no podemos generar este formulario porque nosotros hemos declarado que no tenemos trabajadores. Para poder hacer la declaración debemos actualizar antes de continuar. Entonces, Tito, por favor. ¿Aló? A ver, voy a volver a saludar a los chicos. Deme un segundo. Sí, sí, sí. Sí, deme un segundito. Disculpen, ¿no pueden ver lo que se está compartiendo? Deme un segundo. Voy a volver a compartir. ¿Se puede ver la presentación? Oh, ok, ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, estábamos en esta parte del tema de los registros. Exactamente desde qué parte no la pudieron ver. Al finalizar el registro, ¿desde qué parte exactamente? Cuando se ha hecho el envío de las planillas, ¿se puede ver el envío? Desde el inicio. No se vio nada. Desde el inicio, por favor, no se escucha. Solamente escuchaba su voz. Ok, está bien. Ya. Entonces, estamos en esta parte de la declaración mensual. Con respecto a la declaración, nosotros vamos a ingresar con el número de identificación de impuestos nacionales. Ingresamos, ponemos el nombre de usuario, la contraseña y se inicia la sesión. Guardamos la información, vamos al tema de los documentos y como verán en este caso, cuando veamos a la parte de planillas, solo va a existir dos opciones. Las dos opciones solo van a corresponder a la planilla como tal y a la declaración del aguinaldo. No va a corresponder a ninguna otra situación más. Vamos a ingresar ahora para ver cómo vamos a realizar el envío mensual. Vamos a ese link y vamos a poner el usuario y la contraseña. Ingresamos y vamos a la parte de documentos. Ahora sí se escucha. ¿Me está escuchando? Algo. Le escucho, Alice, pero se entrecorta. Ya. Voy a desconectar por un momento porque estoy con la red estable. Mil disculpas. Ahora se escucha bien, pero ya. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a ir a la parte de la declaración mensual que se va a enviar. Vamos a la parte de planillas. Y vamos a ir a esta parte. Vamos un segundo. Muy bien. Un segundo. Ahí está.
Muy bien. En esta parte vamos a ver que tenemos lo siguiente. Un segundo. Acá está. Muy bien. Muy bien. Los datos con respecto a la inscripción del RUE no van a variar. El formulario siempre va a ser el mismo, tanto en una empresa unipersonal que cuente con NIT como en otra que no. Vamos a la parte de planillas de forma mensual y vamos a ingresar a esta parte. La selección de la planilla, en este caso solamente nos permite una planilla, la que corresponda por mes. Vamos a ingresar. Y en este caso tenemos solo registrado una persona. Lo que vamos a hacer lo siguiente es eliminar a esa persona y volverla a inscribir o agregar, poniendo la cédula de identidad, el número del documento, la fecha de nacimiento. En este caso es 27 de febrero del 62, si no me equivoco. El nombre. Una vez que tengamos los datos llenados, se tiene que poner validar, en este caso la fecha de ingreso del trabajo, la Caja Nacional de Salud a la que corresponde, en este caso es Caja Nacional de Salud, hacia abajo. Luego tenemos el tema de la AFP a la que aporta. Si se tiene el NUA o el CUA, perfecto, se puede poner. En caso de que no, no hay ningún problema tampoco. Se pone validar el nombre y el carnet de la persona. En este caso, solamente vamos a guardar la información pertinente. Una vez que ustedes pongan guardar en esta información, se va a generar lo siguiente. Se va a generar otra vez el nombre de la persona, pero sin ningún tipo de dato. En este caso vamos a poner la clasificación laboral. Tenemos diferentes tipos de empleo, empleado de oficina, Fuerzas Armadas, ocupación en direcciones administrativas o técnicos. En este caso vamos a poner técnico o profesional de apoyo. El cargo va a ser el que habíamos mencionado, de costurero. Con respecto a la modalidad de contrato, existen este tipo de modalidades a plazo fijo, condicional o eventual, por realización de obra o servicio, por temporada o tiempo indefinido. Respecto a los primeros, si bien están permitidos bajo la normativa, tenemos que recordar que el tiempo indefinido es el tipo de relación laboral que está más utilizada o está más valorada por la ley o por la normativa laboral boliviana. No así a plazo fijo, capa condicional o eventual o por realización de obra o servicio o por temporada, que si bien sí son figuras de trabajo válidas, teniendo en cuenta que a plazo fijo va a ser menor a una gestión o a un periodo, el condicional o eventual va a estar condicionado o va a estar regido, si quieren, por un proceso en específico o por el volumen del trabajo. La realización de obra o servicio va a estar relacionada generalmente con entidades que realizan o empresas constructoras. El por temporada usualmente está relacionado a las empresas agrícolas que contratan zafreros o estiladores, mientras que el de tiempo indefinido no define un tiempo en la relación laboral. Para poder manejar las otras figuras, se tiene que tener en cuenta de que sí se puede contratar a la misma persona varias veces. Sin embargo, la relación laboral tiene que sufrir una pausa, si quieren, no un descanso, sino una pausa de 3 meses continuos para que la relación no se considere indefinida. Es decir, si es a plazo fijo y era por un año, para volver a contratar a la misma persona, mínimo tienen que esperar unos 3 meses para que no se genere lo de indefinido.
Lo mismo va a pasar para el condicional o eventual o para el de realización de obra o servicio o el por temporada. Es decir, en cuanto la relación laboral sea continua, eh, se va a convertir en tiempo indefinido, ya no se va a permitir la figura o las otras figuras que se manejan en el marco regulatorio. Luego tenemos el tipo de contrato. Con respecto al tipo de contrato, solo hay dos, que es el verbal y el escrito, teniendo en cuenta que dentro de nuestro marco normativo, como se explicaba, el formato o el contrato verbal sí está permitido, no es una figura irreal. Y sobre todo en materia laboral, cuando es el empleado el que aduce que existe un contrato eh, verbal, el juzgado laboral va a considerar. Estamos en la parte final, ¿sí? Muy bien. Entonces, como les explicaba, la normativa boliviana valida el tema de los contratos de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta de que sobre todo para el tema laboral, cuando el acusado es el empleador, se toma como válido cuando el empleado afirma que ha existido un contrato verbal, sin que haya una previa prueba de ello, debido a que la ley les favorece. Eso no significa que puedan tomar libremente o a libre albedrío ciertas determinaciones, sino que se le va a tomar como válidas ciertas afirmaciones en función de que está en debilidad en comparación de, de su contraparte, que es el empleador. Ahora, una vez que se designe qué tipo de contrato tenemos que poner los días de trabajo. Con respecto a eso, los días pagados van a estar conformes al tiempo o a los días que correspondan a la entidad. Con respecto a las horas pagadas, van a ser las 8 horas laborales que se estipulan. Con respecto al haber básico, se va a poner el importe que se pague o que se determine como haber básico. En este caso es el mínimo nacional, que es 2.122, o al menos el mínimo nacional que era hasta, eh, um, hasta antes del decreto supremo de mayo. Con respecto al tema de las FPs, como verán, se calcula de manera automática. Respecto al tema de horas extras, solamente se va a poner o ponderar cuando existan horas extra, ya sea las normales o por recargo nocturno o extras dominicales, considerando que las extras en días laborales van a ser el 50% adicional, las de recargo nocturno 100% adicional y las horas extras dominicales el 200% adicional. Con respecto al tema de los bonos. Los bonos se van a figurar o van a figurar en bono de producción, subsidio de frontera y otros bonos o pagos. Con respecto al bono de producción, propiamente dicho, eh, se pone de manera automática en función de que el mismo, en la mayoría de los casos, sobre todo para empresas industriales, va a existir el bono de subsidio de frontera. Por otra parte, es un incentivo para que las personas, los trabajadores, tomen la determinación de ir a trabajar a puntos fronterizos. Y finalmente, otros bonos va a depender del tipo de entidad en la que nos encontremos. Puede existir diferentes tipos de bonos, dependiendo del tipo de entidad. No hay una limitación con respecto a los bonos, sino que los mismos son amplios, si quieren. Pueden referirse a varios tipos de bonos, no solamente a uno, y puede ser dependiendo del tipo de la cultura empresarial que se tenga, o administrativa, si quieren, o u organizacional. Puede haber bonos por familia, bonos de educación, bonos de incentivo u otros tipos de bonos que sean para fidelizar al cliente o para fidelizar al empleado o para finalmente recompensar ciertas actividades o
un nivel de producción considerable o apropiado para el tipo de entidad o movimientos que se está manejando. Luego de eso, vemos si tenemos algún otro tipo eh, de descuento, ya sea el RC IVA, que se calcula en función a si existe alguien que supere los 4 salarios mínimos nacionales y se le va a hacer la retención. Otros descuentos que pueden ser por atrasos u otro tipo de descuentos que se pueden generar. Una vez que se ha completado, se pone volver al mes y declarar el mes. Una vez declarado el mes, se va a tener que llenar la siguiente información. Si existe llenado de documentos o u otros. Entonces vemos acá el formulario de presentación mensual. Tenemos el número de personas contratadas al mes, la declaración y aceptación de la veracidad de este formulario. En este caso, solo ha habido una persona contratada en este mes. Una vez que estemos de acuerdo con lo que se nos indica, vamos a poner declaro y acepto la veracidad de este formulario. Con eso se va a poner siguiente. Y esto es importante para concluir el trámite de presentación mensual. Las planillas que llenen deben ser llenadas con todos los datos realizados en el banco. Si aún no se realizó el depósito, se puede cerrar la ventana y acudir al Banco Unión. El sistema va a recuperar toda la información hasta este punto. Nota importante, no se permiten transacciones bancarias realizadas a través de banca en línea, es decir, no se va a validar ningún pago que sea por transferencia bancaria, em, por plataforma electrónica, por página web o cualquier otro medio que no sea el de cajas en las diferentes unidades bancarias del Banco Unión. Luego está el número de depósito que va a estar sacado de un documento, que es la boleta o el voucher de depósito. ¿Qué es esto? Que es la parte superior derecha donde se ve el número de depósito. Ese número es el que tiene que figurar en nuestra declaración. Recordemos que también el sistema va a validar esos importes habiendo pasado medio día después de haber realizado el depósito. Debemos considerar que la declaración y el envío puede ser realizado aún de noche, no hay ningún problema. Vamos a poner el número de depósito. Vamos a validar la información y con eso ya se ha generado la declaración jurada. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, Lice. Dígame. ¿Qué pasa si me he equivocado o algo me faltó? ¿Puedo rectificar la planilla o no se puede ya? Sí se puede, pero de momento, aunque ha salido la oficina virtual para los trámites de rectificación, tiene que solicitar que se le activen. Le voy a mostrar. Cuando nosotros hemos ingresado a la página principal para ingresar al Ministerio de Trabajo, en acá, más atrás, acá atrás. Cuando nosotros hemos ingresado acá, hay dos tipos de oficina virtual. La que hemos ingresado, donde realizamos las declaraciones mensuales, como siempre, y la antigua. En la antigua sí se puede hacer las rectificaciones. Sin embargo, en esta parte del contáctate, solamente o solamente se le va a dar a quienes tienen algún proceso en curso por rectificación o quien les está solicitando o solicitan que se les indique el,
el número o que se solicita que puedan realizar este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner el número de identificación tributaria. Vamos a poner el nombre, vamos a poner enviar y va a salir que no existe un usuario para ese NIT. ¿Por qué? Porque yo no tengo un trámite pendiente. Entonces, para esto tendría que agarrar y contactarme con estas personas. Acá me indica que debería estar el correo electrónico en el usuario y abajo a la contraseña. Y si tengo problemas, tengo que comunicarme a este número de WhatsApp. Entonces, si usted tiene que rectificar, se puede mediante esta plataforma, la segunda, pero primero tiene que activarse. Y no le van a activar a no ser que tenga que rectificar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí no me pueden validar ese tipo de acceso porque no tengo nada que declarar fuera de plazo ni tengo nada que rectificar. Y en caso de que lo haga habilitar, tendría que rectificar. Y no tengo un procedimiento de rectificación de momento. Sí puede rectificar, como le indico. No es que no. Sí se puede. Y para eso igual tienen esta parte de abajo. Está acá está. Formularios. Descarga de los formatos de planillas y las guías de usuario. Acá le va a indicar paso a paso cómo realizar. Vamos acá a la guía de usuario para planillas de primas, presentación trimestral, retroactivo y aguinaldo. Generalmente estos se deberían usar para los antiguos. Ahora, también hay una opción, que le aparezca la misma opción en esta plataforma. Le voy a mostrar. Vamos a abrir acá la oficina virtual actual y vamos a aceptar. Y vamos a ingresar. Muy bien, vamos a ingresar. Y en esta parte va a ver que dice rezagados, que serían los que han presentado fuera de plazo. Pero en este caso no tengo planillas para eso. Entonces, lo único que se podría hacer es ingresar por este módulo. Aquí está la guía de presentación. En este caso solamente habla de trimestral. Por oficina, aguinaldo. Aquí está. Acá. Y le va a dar cómo se tiene que realizar. Como va a ser solo mensual, solamente tiene que llenar el archivo en Excel y subirlo. Lo malo es que no puedo mostrarle como tal debido a ese problema que le indico. Ahora, respecto a si se puede presentar de manera física, sí se puede presentar de manera física. ¿Cuál es el documento que tiene que presentar? Vamos acá, le voy a mostrar. Ya no hay para descargar directamente de la página virtual. Antes teníamos esa opción, pero se puede. Aquí tenemos. Bien. Muy bien. Acá está. Formato de planilla mensual y declaración. Entonces, de manera física puede presentar llenando esta declaratoria, poniéndole acá rectificatoria, en este caso no original, sino rectificatoria, datos de la presentación total nacional, oficina sucursal, solo tenemos una, el mes que va a rectificar, el número del empleador que se encuentra en su registro obligatorio, el ROE, el número patronal, el número de identificación del NIT. Esto se va a sacar de su código de la Caja Nacional de Salud, que tiene usted el código como empleador, el nombre de razón social, la actividad principal, el departamento, la localidad, la zona, la dirección, el número de puerta,
el teléfono y el correo electrónico de la entidad. La segunda parte ya va a ser el llenado de, primero, cuántos están asegurados al Seguro Social de largo plazo, el monto total aportado y el ente gestor de salud. Acá, por ejemplo, cuántos asegurados están en un solo ente o en un segundo ente, cuánto ha sido aportado al primero, el segundo y el tercero. Luego tenemos el Seguro Social a largo plazo, que es la AFP, cuántos están y cuánto se ha pagado, el importe del haber básico, el aporte a las AFPs, el líquido pagable, el número total de trabajadores, el número total de accidentes y enfermedades de trabajo si correspondiese, el número de comprobante de depósito, porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. Aunque usted haya hecho el depósito en fecha, y muy bien. En este caso, se tiene que poner el número de comprobante donde se ha hecho el pago. Hay que recordar una cosa muy importante. La, la validación de la declaración y de los depósitos de pago solo existe cuando se hace la declaración. Aún si ustedes han hecho el depósito el primero de mes, pero no han declarado, es como si no hubieran no hubieran declarado nada. Es decir, no importa que hayan hecho el pago de manera anticipada, si no hacen la declaración no corre, ¿sí? Ahí se va a poner el número de comprobante de depósito, la fecha del depósito, el importe del depósito, acá si hubiera alguna observación, y acá tiene que ir los datos del representante legal, el número de documento de identidad y en esta parte la firma. La fecha de presentación va a ser la fecha en que ustedes van a dirigirse al Ministerio de Trabajo físicamente a entregarlo. Con respecto al llenado de la planilla, la parte de abajo solo tiene que tener el nombre, razón social del empleador o representante legal, el número de identificación o el número de carnet de identidad y la fecha del mes que van a presentar, que es el último día hábil del mes. De manera automática va a estar la razón social, el nombre del código del empleador al Ministerio del Trabajo, el número del empleador, Caja Nacional de Salud, el NIT, y aquí van a venir los datos. Número de identidad, nombre de la persona, país o nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, ocupación que desempeña, fecha de ingreso, horas día pagadas, mes día pagados, haber básico, el descuentos, el total aporte, el líquido pagable y aquí la firma. En el formato físico tiene que estar la firma. Y en aquí se tiene que poner específicamente febrero y el mes y el año que se está declarando. Entonces, para hacer la rectificatoria, como verás, si bien sí existe aparentemente de manera digital, se tiene que pedir la activación y si no, se tiene que realizar de manera física en estos dos formularios. ¿Alguna consulta al respecto? Sí, Lice, yo tengo muchas dudas. Lo que pasa, a ver, ya, ¿qué pasa, digamos, si tengo un trabajador a medio tiempo? También lo tengo que reportar al ministerio, a lo mismo que a la caja, ¿no ves? Sí. Y bueno, lo malo es que en el Ministerio de Trabajo usted puede registrarlo por el importe. Por eso es que hablábamos de horas pagadas. ¿Cuántas horas se le está pagando? Solo puede ponerle esas horas. Digamos que solamente es medio tiempo, o sea, van a ser 4 horas pagadas y por lo tanto va a ser la mitad del haber básico que se le está pagando a otro que tenga el mismo trabajo. Pero en la Caja Nacional de Salud no. En la Caja de Salud no admiten que tengas eh, un pago o un sueldo que sea menos que el mínimo nacional. No te admiten nada menos que el mínimo nacional. Sí, sí, de eso sé de la caja, por ejemplo, que no aceptan cuando si no tiene el mínimo nacional. Uh-huh. Sí, eso bueno, sí, para que no sé, digamos, el Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo puede usted poner 4 horas al día, 28 días pagados y la mitad del sueldo. Pero en la caja tiene que ir como si fuera 8 horas al día, mes total y con el importe total. Superior, por supuesto, al mínimo nacional. Ya, Lice. Disculpe, y otra consultita, digamos, cuando uno tiene que pagar, ¿no? Primero que usted dijo que hay que
activar la planilla para después pagarlo. No, puede pagar usted al ministerio con la cuenta, pero no puede realizar la declaración, el envío si no ha pagado. Ah, ya. O sea, digamos, no es, digamos, como impuestos nacionales que uno declara y después uno lo puede pagar, No, por ejemplo. no. Aquí sí o sí se paga y recién se presenta la planilla. Sí, exactamente. Ah, ya, bueno, ya le dicen gracias. No se preocupe. Usted, gracias por la pregunta. Entonces, eso sería todo con respecto al Ministerio de Trabajo.